Hola, muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre de Lomas de Zamora. Nació el 5 de octubre del 41, es de Libra, le gusta mucho leer, le gusta el cine, le gusta la pesca, tiene 5 hijos y está por tener dentro de pocos días su 5º nieto. Es un hombre de una sola mujer, un hombre que ha tenido muchos cargos en la política, pero tiene mucho para contarnos porque todavía tiene mucho camino por recorrer. Tenemos una cita con Eduardo Duhalde, después de los anuncios comerciales. Olvidé decir un dato muy importante del invitado que tenemos hoy, porque para un hombre es muy importante decir a qué cuadro pertenece. Es hincha de Banfield, ¿verdad? Eso es lo más importante de todo. Yo termino hablando de fútbol, porque todos los hombres que vienen a la cita, bueno, obviamente tienen algún cuadro favorito. En realidad, mi padre me hizo hincha de Banfield de muy chico. Y difícilmente se cambia de eso. Eso es como un karma, ¿no? Es como un karma. Claro, el que le toca de Racing ahí cambian de partidos, de esposa, pero de equipo de fútbol rara vez. No conozco a nadie. No, a veces sí por conveniencia. Los políticos a veces... ¿Ah, sí? Sí, sí. Conviene ser hincha o de Boca o de River. ¿No estar hablando de alguno en particular? No, en general, en general. A veces pasa eso. ¿Y Chiche qué dice todo esto del fútbol? Es hincha de Independiente. Pero mis nietos son hinchas de Racing. Entonces está todo neutralizado en casa. Está bien, no se pelean por ese tema. No peleamos, no. ¿Por qué temas se pelean con Chiche? No, prácticamente, yo no recuerdo haber tenido peleas. Siempre enojos o que uno se queda a veces dos o tres días con el ceño fruncido. Ha pasado, pero nunca pasó más que eso. ¿Es difícil vivir con una mujer que tiene mucho carácter, mucha personalidad? Para mí no, porque yo soy un admirador de mi esposa y además le hago caso. Por la duda le hago caso. No he tenido, yo no recuerdo que hemos tenido grandes problemas nunca. Y mire que ya nos casamos 1971. Y realmente estamos en una etapa espléndida, ¿no? La etapa de los disfrutando de los nietos, ¿no? Una etapa espléndida. Realmente. Ahí está Chiche. Sí, sí. Ahora, ¿es cierto esa leyenda que se cuenta de cómo se conocieron? Que ella se hizo que se ahogaba en la pileta. En el lavapiés. ¡Ay, qué malo! No. Y que usted cayó en la trampa y fue a socorrerla. Sí, si no era lavapiés no la salvaba, pero la conocí. Sí, yo era bañero en los trabajos que teníamos los estudiantes en el verano. Entonces, ¿en qué club era esto? Es un club de San Vicente, era de un sindicato, de donde vivía ella. Ella era maestra. Claro. Y las chicas siempre miramos al bañero, ¿no? Claro, yo con físico impresionante, alto, musculoso. Entonces, claro, están todas enamoradas de mí. Todas muertas. Todas muertas. Y bueno, ahí caí. Y ahí cayó ella también. Por suerte. Qué bueno. ¿Qué otra anécdota linda tienen de la vida juntos? Tendríamos que escribir libros y libros. ¿Sí? Todas anécdotas, una vida muy especial. Épocas difíciles compartidas, muy difíciles, pero muy difíciles, no las últimas, que es la que la gente conoce. ¿Las de la dictadura, por ejemplo? Ah, tremenda. Sí, antes de la dictadura. Yo asumo como intendente casi de casualidad. Yo no, ¿sí? No, yo no. Era segundo concejal porque había entrado... Ahora, empecemos bien por el comienzo. Sí. ¿Cómo se llega de ser bañero de un club a político, por ejemplo? ¿Cómo es esa transición? No era político, no. Yo trabajaba en la municipalidad y siempre tuve una vocación social muy desarrollada. Estaban los militares en esa época y yo peleaba por las tierras de la gente, por los loteos que estafaban a la gente, que vendían en vez de propiedad, cedían derechos y acciones. Yo ya era escribano. Entonces empecé a pelear por eso. Entonces, ahí, como era, trabajaba en asuntos legales y el sindicato municipal me pidió que acompañara sus listas. Estuve allí e inmediatamente me ofrecieron ser concejal, porque me destacaba socialmente. O sea que la vocación política siempre estuvo. Es realmente una vocación. No tanto. ¿No? Yo tenía más que nada vocación social. De ayudar a los demás. Sociales, sí. Por temas sociales. Muy puntual en esa época, que era el tema de las tierras. Me acuerdo que en el diario La Prensa me ponían los primeros tiempos cuando era intendente, el intendente de las tierras. Yo siempre entendí, tuve más que entender, tuve la osadía de inventar un derecho. O sea, por aquellos años, 60 y pico, que llamé derecho de arraigo, ¿no? Yo creo que el derecho de ser ciudadano de un país, de una Sudamérica despoblada,
tiene que vincularse con el ser propietario. Yo siempre entendí que tenemos que tener una sociedad, crear una sociedad capitalista de amplísima base donde todos tengan algo que perder. Este capitalismo donde muchos tienen mucho y otros no tienen absolutamente nada, es absurdo, es injusto y se puede corregir, porque la gente igual tiene que vivir, y si usted no les resuelve el problema ordenadamente, ahí están las villas. No hace más que enfrentar a la gente, ¿no? No, se crean las villas, la gente tiene que tener donde vivir. Entonces, si el Estado no se organiza para solucionar el problema, aparecen las villas, los asentamientos, y otros nombres que le ponen, los cantegriles en Uruguay, pueblos jóvenes o pueblos fuertes en Venezuela o Colombia. Entonces, ese era mi tema. Y bueno, y ahí caí como intendente, pero épocas dificilísimas. Estoy hablando de los 70. De los 70, época muy difícil. Claro. A los 3 meses, los 2 intendentes que estaban adelante mío habían renunciado. Era muy grave la situación, muy violenta. ¿Y cómo es un político en esa época para sobrevivir, para subsistir? Yo no era político en realidad. Yo no era político, caí ahí. Y yo siempre tuve facilidad para conducir. Yo siempre en los grupos de mi colegio primario, secundario, era siempre la persona que le hacían caso. El líder, ¿no? Es natural. Claro. Entonces inmediatamente pude conducir ese Lomas de Zamora en momentos muy difíciles. Y después sí ya me metí en el tema político. Pero no presumo de haber sido político anteriormente. ¿Tuvieron que refugiarse en la actividad inmobiliaria para poder subsistir en Eso los fue momentos después del golpe. más complicados? Eso fue después del golpe. Después del golpe, bueno, chiche, yo no. Yo tenía mi estudio jurídico, con muy poco trabajo en la época de la dictadura, y además después tuve que irme porque lo quemaron, me lo incendiaron. Yo atendía a los familiares de la gente que desaparecía. Y Chiche sí, con una inmobiliaria que tuvo un éxito absoluto, total. Yo tenía mucho prestigio ganado en Lomas de Zamora y creo que en 3 o 4 años vendimos más de 1000 casas, más de 1000 propiedades. Pero era Chiche, mi esposa, la que se puso al frente y tuvimos 5 inmobiliarias en Lomas, repartidas en Lomas. 5 llegamos a tener. ¿En qué medida la palabra y el consejo y la sensibilidad de una mujer influye en una carrera política y en tomar decisiones importantes desde todo lugar, ¿no? Intendente, gobernador, vicepresidente, presidente en un momento terrible de la Argentina. Bueno, lo más importante es cómo se cuida la retaguardia, cómo se cuida el hogar. Claro. Porque sin esa base el hombre está como una veleta, está perdido. Y Chiche, que ha sido siempre una madraza, siempre, ahora es una abuelaza, siempre ha tenido esa retaguardia muy bien cubierta en los primeros años. Ella no ha participado en los primeros años. Teníamos 3 chicos muy chiquitos. Muy chiquitos. Ahí están. Ahí están todos los niños. Los 5. Que ahora ya son grandes. Sí, el más chico tiene 23. ¿Hay muchas madres ahí? Hay 2 madres. Una madre de mellizos, Juliana, y de una hermosa chiquita que se llama Isabel. Y la otra, María Eva, que es madre de Mía, de 1 año, que es una hermosura también. Bueno, no tengo la foto de ella. ¿Y la que va a tener el bebé ahora? Es la más chica, Agustina, que esperamos para la segunda quincena de junio, un varoncito, Santiago. ¿Y los chicos cómo vivieron la actividad política de sus padres? Y yo no diría que bien, no diría que bien porque siempre fueron. Yo fui intendente más joven de Lomas y lo fui 2 veces. Ellos siempre fueron el hijo del intendente, muy cuidados, porque eran épocas muy duras, muy difíciles. Claro. Después mi hijo más pequeño y mis hijas, las hijas del gobernador, y siempre eran las hijas muy cuidadas también, porque fueron, y después las hijas del presidente en los momentos más difíciles. Ellos, María Eva, que es la que está al fondo, con un pulvercito negro, me acuerdo el día que les dije que tenía que asumir la presidencia. ¿Estaban asustados? Otra vez sopa, me dice. Pero no era cualquier presidencia. No, por eso era muy difícil. Y bueno, y ellos siempre, más que vivirlo bien, lo han sufrido. Son chicos muy normales, muy comunes, que me hacen quedar muy, muy bien. Se han casado las 3 con chicos del mismo barrio donde somos, de Lomas. Vecinos, compañeros de colegio. Bueno, es una familia de la que yo me siento orgulloso. Me imagino, muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Se siente orgulloso de haber
dado el impulso o el empujón a Kirchner para que sea el actual presidente? No, yo lo que me siento orgulloso es de haber podido sobrellevar una situación que yo creía que no la podía sobrellevar. Esa situación de transición. No, una situación... En medio de la tormenta, ¿no? En medio del caos, del derrumbe, todos tenían razón, los que se quejaban. Yo tenía claro lo que había que hacer. Yo tenía muy claro. Yo siempre que entré a un cargo, cuando me fui con mayor consenso del que tenía cuando ingresé. Pues yo sé las claves que se necesitan para gobernar, cómo se toman decisiones, sé cómo se eligen las prioridades. Gobernar es administrar prioridades. ¿No? Entonces, ¿usted vio en Kirchner esa capacidad? No, yo lo que veía otra capacidad en Kirchner. Eso no sabía, eso se sabe después. Claro. Las prioridades las elige el presidente. Yo lo que veía en él, que me gustaba mucho, yo lo acompañé siempre. Cuando Menem lo quiso destruir en 1995, fui con el famoso Menemóvil, que era el después de mío, claro, a hacer campaña por él, y por él, enfrentando inclusive al presidente Menem. Lo mismo hice en Santa Fe con Reutemann, que también Menem, que tenía buen ojo, lo quería limar y yo lo fui a ayudar. Él me gustaba cómo defendía, con qué vigor defendía su provincia. Y me parecía que esas características las podía traer a la nación, que las trajo. El presidente Kirchner tiene muy claro la defensa de los intereses nacionales, que es un aspecto muy importante para que gobierne. Es una de las claves para que los países sean exitosos, cuidar lo propio. Sobre todo viniendo de los 90, donde nos convertimos en los tontos del batallón, abrimos de par en par nuestra economía sin ninguna contraprestación. Tenemos una cita con Eduardo Duhalde, después de los anuncios comerciales. Olvidé decir un dato muy importante del invitado que tenemos hoy, porque para un hombre es muy importante decir a qué cuadro pertenece, es hincha de Banfield. Difícilmente se cambie de eso. Eso es como un karma, ¿no? Es como un karma. Claro, el que le toca de Racing ahí cambian de partidos, de esposa, pero de equipo de fútbol rara vez. No conozco a nadie. No, a veces sí por conveniencia. Los políticos a veces... ¿Ah, sí? Sí, sí. 5 hijos y está por tener dentro de pocos días su 5º nieto. Es un hombre de una sola mujer, un hombre que ha tenido muchos cargos en la política, pero tiene mucho para contarnos porque todavía tiene mucho camino por recorrer. Hola, muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre de Lomas de Zamora. Nació el 5 de octubre del 41, es de Libra, le gusta mucho leer, le gusta el cine, le gusta la pesca, tiene 5, ¿verdad? Eso es lo más importante de todo. Yo termino hablando de fútbol porque todos los hombres que vienen a la cita, bueno, obviamente tienen algún cuadro favorito. En realidad, mi padre me hizo hincha de Banfield de muy chico.